Hoy Para leer en la oscuridad leemos un cuento titulado Gol de Chilena, de Eduardo Sacheri. Ayer a Anita se la llevaron un rato largo a firmar un montón de papeles. Al volver, ella dijo que no había entendido muy bien, porque eran muchos formularios distintos, con letra chica y apretada. Supongo que me habrá mirado varias veces, buscando un gesto que le calmara la angustia. Pero yo estaba de un ánimo tan sombrío, tan espantado por el olor a catástrofe en ciernes, que evité con cierto éxito el cruce inquisitivo de sus ojos. Los doctores dicen que, prácticamente, no hay manera casi de que salgas de esta, y lo dicen muy serios, muy calmos, muy convencidos, con la parsimonia y la lejanía de quienes están habituados a transmitir pésimas noticias. El más claro, el más sincero, como siempre, fue Rivas, cuando salió a la tarde tempranito de revisarte. Cerró la puerta despacio para no hacer ruido, y le dijo a Anita que lo acompañara a la sala del fondo, y la tomó del brazo con ese aire grave, casi de pésame anticipado. Yo me levanté de un brinco y me fui con ellos, pobre Anita, para que no estuviera sola al escuchar lo que el otro iba a decirle. Rivas estuvo bien, justo es decirlo. Nos hizo sentar, nos sirvió té, nos explicó sin prisa, y hasta nos hizo un dibujito en un recetario. Anita lo toleró como si estuviera forjada de hierro, y te digo la verdad, si yo no me quebré, fue por ella. Yo pensaba, ¿cómo me voy a poner a llorar si esta piba se lo está bancando a pie firme? Cuando Rivas terminó, supongo que algo intimidado ante la propia desolación que había desnudado, Anita, muy seria y casi tranquila, aunque me tenía aferrado el brazo con una mano que parecía una garra, de tan apretada, le pidió que le especificara bien cuáles eran las posibilidades. El médico, que garabateaba el dibujo que había estado haciendo y que había hablado mirando el escritorio, levantó la cabeza y la miró bien fijo, a través de sus lentes chiquitos. Es casi imposible. Así nomás se lo dijo, sin atenuantes y sin preámbulos. Anita le dio las gracias, le estrechó la mano y salió casi corriendo. Ahora quería estar sola, encerrarse en el baño de mujeres a llorar un rato a gritos, pobrecita. Yo estaba como si me hubiera atropellado un tren de carga, me dolía todo el cuerpo y tenía un nudo bestial en la garganta. Pero como Anita se había portado tan bien, me sentí obligado a guardar la compostura. Le di las gracias por las explicaciones y también por no habernos mentido inútilmente. Ahí él se aflojó un poco, hizo una mueca parecida a una sonrisa y me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer todo lo posible, que él mismo iba a conducir la operación, pero que para ser sincero la veía muy fulera. A la tarde, la familia en pleno ganó tu habitación y desplegó un aquelarre lastimoso. Todos daban vuelta por la pieza, casi negándose a irse, como si quedándose pudieran torcer el destino y enderezarte la suerte. Vos seguías en tu sopor distante, en esa modorra quieta que te había ido ganando con el transcurso de los días. Ni siquiera comer querías. Dormías casi todo el día. Con Anita apenas cruzabas dos palabras. Y a mí te me quedabas mirando fijo, como sabiendo, como esperando que yo me aflojara y terminara por desembuchar todo lo que me había dicho Rivas, y que a vos te conté nomás por arriba para que no te asustaras. Cuando me clavabas los ojos, yo miraba para otro lado, o salía disparado con la excusa de ir a fumar al baño del corredor. Y encima ese cónclave familiar que armamos sin proponérnoslo, pero que tampoco fuimos capaces de ahorrarte. Ayer estaban todos, papá, Mirta, José, el Cholo, y hasta la madre de Anita, que no tuvo mejor idea que traerte a los chicos para que te saludaran. Menos mal que a Diego y a su mujer los atajé a tiempo saliendo del ascensor y los despaché de vuelta. Venían con cara de pánico, como queriendo rajar enseguida, así que les di las gracias por pasar y les evité el mal trago. Después llegó la hora macabra del atardecer. No hay peor hora en un hospital que esa. La luz mortecina estallando en el vidrio esmerilado, el olor a comida de hospicio colándose bajo las puertas, los tacos de las mujeres alejándose por el corredor, la ciudad calmándose de a poco, ladrando más bajo, con menos estridencia,
dejando a los enfermos sin siquiera la estúpida compañía de su bullicio. Para entonces, la pieza era un velorio. Faltaba solo la luz de un par de cirios y el olor marchito de las flores tristes, pero sobraban caras largas, susurros culposos, miradas compasivas hacia tu lecho. Justo ahí fue cuando abriste los ojos. Yo pensé que era una desgracia. Anita trataba de convencerlo a papá de que se volviera a Quilmes, y él porfiaba que de ninguna manera. Mirta hojeaba una revista con cara de boba. José te miraba con expresión de «que en paz descanse». Era cosa de que si hasta ese momento no te habías dado cuenta, de ahora en adelante no te quedase la menor duda de lo que estaba pasando. Y vos miraste para todos lados, levantando la cabeza y tensando para eso los músculos del cuello. Se ve que te costaba, pero te demoraste un buen rato en vernos a todos, y al final me miraste a mí y yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo temía que me dijeras, vení para acá y contámelo todo, pero en cambio me dijiste, dame una mano para levantar un poco el respaldo. Y mientras yo le daba la manija a los pies de la cama de hierro, vos le ordenaste a Mirta que encendiera la luz, que no se veía un pepino. Con la luz prendida, todos se quedaron quietos, como descubiertos en medio de un acto vergonzoso y hasta imperdonable, como incómodos en la ruptura de ese ensayo general de velorio inminente. Y para colmo, como para ponerlos aún más en evidencia, como para que nadie se confundiera antes de tiempo, empezaste a dar órdenes casi gritando, estirando el brazo con el suero que bailaba con cada uno de tus ademanes. Que vos, papá, te vas a casa, que vos, José, te la llevas a Mirta, que para leer revistas tiene bastantes en su propio living, que ya mismo alguien se ocupe de darle de comer a Anita, o se va a caer redonda en cualquier momento, y que se dejen de joder y me vacían la pieza. Tu voz sonó con tal autoridad que, en una fila sumisa y monocorde, fueron saliendo todos, y cuando yo me disponía a seguirlos sin mirar atrás, me frenaste en seco con un «vos te quedás acá y cerrás la puerta». Como un chico que trata de pensar rápido una disculpa verosímil, gané el tiempo que pude moviendo el picaporte con cuidado, corriendo las cortinas para acabar de una vez por todas con la luz moribunda de las 7, pateando y volviendo a su lugar la chata guarecida bajo la cama. Pero al final no tuve más remedio que sentarme al lado tuyo y encontrarme con tus ojos preguntándome. Te lo conté todo. Primero traté de ser suave, pero después supongo que me fui aflojando, como si necesitara hablar con alguien sin eufemismos tontos, sin buscar y rebuscar atenuantes tranquilizadores, sin inventar al voleo ejemplos creíbles de sanaciones milagrosas. Te relaté cada uno de los diagnósticos sucesivos, el inútil anecdotario del periplo de locos de los últimos 2 meses, el puntilloso pésame velado de los especialistas. Vos te tomaste tu tiempo. Llorabas mientras yo seguía el monótono detalle de nuestra pesadilla. Llorabas con lágrimas gruesas, escasas, de esas que a veces sueltan los hombres. Después, cuando por fin me callé, cerraste los ojos y estuviste un largo rato respirando muy hondo. Yo empecé a levantarme de a poquito, casi sin ruido, como para dejarte descansar, queriendo convencerme de que te habías dormido. Y ahí pasó. Te incorporaste en la cama con tal violencia que casi me tumbás de nuevo a la silla del susto. Me agarraste casi por el cuello, haciendo un guiñapo con mi camisa y mi corbata, y miraste al fondo de mis ojos, como buscando que lo que ibas a decirme me quedara absolutamente claro. Tu cara se había transformado. Era una máscara iracunda, orgullosa, llena de broncas y rencores, y tan viva que daba miedo. Ya no quedaban en tu piel rastros de las lágrimas. Solo tenías lugar para la furia. En ese momento me acordé. Te juro que hacía 20 años por lo menos que aquello ni se me pasaba por la cabeza. Parece mentira cómo uno, a veces, no se olvida de las cosas que se olvidan. Porque cuando me miraste así, y me agarraste la ropa, y me la estrujaste y me sacudiste, el dique del tiempo se me hizo trizas, y el recuerdo de esa tarde de leyenda me ahogó de repente. Ahora, en el hospital, no dijiste nada, como si fuesen suficientes las chispas que salían de tus ojos, y el rojo furioso de tu expresión crispada. Aquella vez, la primera, cuando me agarraste, también era casi de noche, y también yo estaba cagado de miedo. Me habías mirado fijo y me habías gritado: «Todavía no perdimos, ¿entendés? Vos atajalo y dejame a mí».
Jugábamos de visitantes, contra el Estudiantil, en cancha de ellos. La pica con el Estudiantil era uno de esos nudos de la historia que, para cuando uno nace, ya están anudados. Lo único que le cabe al recién venido al mundo, si nació en el barrio, es tomar partido. Con el Estudiantil o con el Belgrano, sin medias tintas, sin chance alguna de escapar a la disyuntiva. De ahí para adelante, el destino está sellado. La línea divisoria no puede ser transpuesta. Ambos clubes jugaban en la misma liga, y los dos cruces que se producían cada año solían tener derivaciones tumultuosas. Para colmo, ese año era más especial que nunca. Nosotros, en un derrotero inusitado con nuestras campañas ordinarias, estábamos a un punto del campeonato. Quiso el destino que nos tocara el Estudiantil en la última fecha. Con cualquier otro, la cosa hubiese sido sencilla. Nos bastaba un simple empate, y ningún osado delantero contrario iba a estar dispuesto a amargarnos la fiesta a cambio de una fractura inopinada, y menos con el verano por delante y el calor que dan los yesos desde el tobillo hasta la ingle. Pero con el Estudiantil la cosa era distinta. Entre argentinos hay una sola cosa más dulce que el placer propio, la desgracia ajena. Dispuestos a cumplir con ese anhelo folclórico, ellos se habían preparado para el partido con un fervor sorprendente, que nada tenía que ver con el magro 10º puesto en la tabla con el que se despedían de la temporada. Lo malo era que lo nuestro, en el Belgrano, era por cierto limitado. 2 wings rápidos, un mediocampo ponedor y 2 backs instintivamente sanguinarios, capaces de partir por la mitad hasta su propia madre, en el caso de que ella tuviera la mala idea de encarar para el área con pelota dominada. Para colmo, de árbitro lo mandaron al Negro Pérez, un cabo de la Federal que partía de la base de que todos éramos delincuentes, salvo demostración irrefutable de lo contrario. Un árbitro tan mal predispuesto a dejar pasar una pierna fuerte era lo peor que podía sucedernos. Igual, nos juramos vencer o vencer. También nosotros éramos argentinos, y darle la vuelta olímpica en las narices y en cancha de ellos iba a ser por completo inolvidable. El partido salió caldeado. Nos quedamos sin uno de los backs a los 15 minutos del primer tiempo, y si tengo que ser sincero, Pérez estuvo blando. A los 10 minutos, el tipo ya había hecho méritos suficientes como para ir preso. Pero su sacrificio no fue en vano. A los delanteros de ellos les habrán dolido esos 15 minutos, porque después entraron poco y prefirieron probar desde lejos. Las gradas eran un polvorín. Había como 200 voluntarios listos para encender la mecha. La cancha tenía una sola tribuna, en uno de los laterales, que estaba copada por la gente de ellos. Los nuestros se apiñaban en el resto del perímetro, bien pegados al alambrado. Encima, el gordo Napoli, que tenía al pibe jugando de 8 en nuestro cuadro, le sacaba fotos a lo del Estudiantil y, aprovechando los pozos de silencio para que lo oyeran con claridad, les gritaba las gracias porque las fotos le servían para el insectario que estaba armando. El partido fue pasando como si los segundos fueran de plomo. Yo me daba vuelta cada medio minuto y preguntaba cuánto faltaba. Don Alberto estaba pegado al alambrado y me gritaba que me dejara de joder y mirara el partido o me iba a comer un golpe a bote. Pero yo no preguntaba por idiota. Preguntaba porque sentía algo raro en el aire, como si algo malo estuviese a punto de pasar y yo no supiera cómo cuernos evitarlo. Cuando terminaba el primer tiempo, mis dudas se disiparon abruptamente. El 9 de ellos me la colgó en un ángulo desde afuera del área. Sacamos del medio y Pérez nos mandó al vestuario. La hinchada del Estudiantil era una fiesta y yo tenía unas ganas de llorar que me moría. Ahora me acuerdo como si fuera hoy. Vos jugabas de 5 y eras de lo mejorcito que teníamos. Pero en todo el primer tiempo la habías visto pasar como si fueras imbécil. Las pocas pelotas que habías conseguido o te habían rebotado o se les habías dado a los contrarios. Chiche no lo podía creer y te gritaba como loco para hacerte reaccionar. Trataba de que te calentaras con él, aunque fuera como cuando jugábamos en la calle. Pero vos seguías ahí, mirando para todos lados con cara de estúpido. Siempre parado en el lugar equivocado, tirando pases espantosos, cortando el juego con fules innecesarios. En el entretiempo, el gordo Napoli guardó la cámara y nos improvisó una charla técnica de emergencia. La verdad es que habló bastante bien, con su tradicional estilo ampuloso y sin demorarse en falsas ternuras.
nos recordó lo que ya sabíamos, que si perdíamos el partido y Estudiantil no sonaba el campeonato, ni apareciéramos por el barrio, porque seríamos repudiados con justa razón por las fuerzas vivas de nuestra comunidad belgraniana. Vos seguías ahí, sentado en un banco de listones grises, con las piernas estiradas y la cabeza baja. Cuando nos llamaron para el segundo tiempo, tuve que ir a buscarte, porque ni aún entonces te incorporaste. No sé si fue el miedo o una inspiración mística y repentina, pero de pronto me vi casi llorándote y pidiéndote que me dieras una mano, que no arrugaras, que te necesitaba porque si no íbamos al muere. Se ve que te impresioné con tanta charla y tanto brote emotivo, yo que siempre fui tan tímido, porque después te levantaste y me dijiste solamente vamos, pero tu tono ya era el tuyo. El segundo tiempo fue otra historia. Ese se me pasó volando. Parece mentira cómo corre la vida cuando vas perdiendo. Yo ya no preguntaba la hora. Don Alberto nos gritaba que le metiéramos pata, que faltaba poco. Y a vos se te había acomodado la croqueta. Todas las que te rebotaban en el primer tiempo, ahora las amasabas y las distribuías con criterio. En lugar de regalar pelotas, ponías pases profundos, bien medidos. Pero no alcanzaba. Pegamos 2 tiros en los palos, y el pibe de Napoli se comió 2 mano a mano con el arquero, que encima andaba inspirado. Para colmo, a los 30 minutos, a mí me empezó de nuevo la sensación de catástrofe inminente. No andaba mal encaminado. Jugados al empate como estábamos, nos agarraron mal parados de contraataque. Se vinieron 3 de ellos contra el back sobreviviente. Montanaro se llamaba, y yo. La trajo el 9 y cerca del área la abrió a la izquierda para el 11. Montanaro se fue con él y lo atoró unos segundos, pero el otro logró sacar el centro que le cayó a los pies de nuevo al 9, y yo no tuve más remedio que salir a achicarle. Parece mentira cómo a veces el hombre sucumbe a su propia pequeñez. Si el tipo la tocaba a la derecha para el 7, es gol seguro. Pero la carne es débil, los gritos de la hinchada, el arco enorme de grande, el sueño de ser él quien nos enterrase definitivamente en el oprobio. Mejor amagar, quebrar la cintura, eludir al arquero, estar a punto de pasar a la inmortalidad con un gol definitivo y recibir una patada asesina en el tobillo izquierdo que lo tumbó como un hachazo. Pérez cobró de inmediato. El petizo seguía aullando de dolor en el piso, pobre. Pero no me echaron. Tal vez fuese el propio ambiente el que me puso a salvo. En efecto, se respiraba una ominosa atmósfera de asunto concluido. Ellos se abrazaban por adelantado. Su hinchada enfervorizada se regodeaba en el sueño hecho realidad. El gordo Napoli lloraba aferrado al alambrado. Don Alberto insultaba entre dientes. La verdad es que en ese momento, si me hubiesen ofrecido irme, hubiese agarrado viaje. Intuía ya el grito feroz que iban a proferir cuando convirtieran el penal. Ya me veía tirado en el piso, con esos mugrientos saltando y abrazándose alrededor mío, pateando una y otra vez la pelota contra la red. Me volví a buscar la cara de don Alberto en medio de los rostros entristecidos. Faltan 3, me dijo cuando nuestros ojos por fin se encontraron. Y era como una sentencia inquebrantable. Ahí bajé definitivamente los brazos. Un 2-0 es definitivo cuando faltan 3 minutos y uno es visitante. De local vaya y pase, aunque tampoco. ¿Cómo dar vuelta a semejante cosa? Me fui a parar a la línea como quien se dirige a la horca. Lo único que quería ahora era que pasara pronto. Sacarme de encima de una vez por todas a esos energúmenos borrachos en la arrogancia de la victoria. Y entonces caíste vos. Nunca supe qué habías estado haciendo todo ese tiempo. O tal vez fueron solo segundos, que a mí me parecieron siglos. Pero lo cierto es que cuando levanté la cabeza, te tenía delante. Me agarraste el cuello del buzo y me lo retorciste. Me zarandeaste de lo lindo, mientras me gritabas: ¡reaccioná, carajo, reaccioná! Tu cara metía miedo. Era una mezcla explosiva de bronca y de rencor y de determinación y de certeza. La misma que me pusiste ayer en la cama y que me hizo acordar de todo esto. Me miraste al fondo de los ojos, como para que no me distrajeran el batifondo de los gritos y los cohetes y los consejos de tirate para acá, arquero, tirate para el otro lado, pibe. Cuando te aseguraste de que te estaba mirando y escuchando, teniéndome bien agarrado del cuello, me dijiste: atajalo, Manuel, atajalo por lo que más quieras.
Si vos lo atajás, yo te juro que lo empato. Prometeme que lo atajás, hermanito. Yo te juro que lo empato. Me encontré diciéndote que sí, que te quedaras tranquilo. Y no por llevarte la corriente, nada de eso. Era como si tu voz hubiese llevado algo adherido, como un perfume a cosa verdadera que apaciguaba el destino, y era capaz de enderezarlo. De ahí en más, ya fui yo mismo otra vez. Cumplí todos los ritos que debe cumplir un arquero en esos casos límites. Iba a patearlo Genaro, el 2 de ellos, un tano bruto y macizo que sacaba unos chumbazos impresionantes. Me acerqué a acomodarle la pelota, arguyendo que estaba adelantada. La giré un par de veces y la deposité con gesto casi delicado, en el mismo lugar de donde la había levantado. Pero a Genaro le dejé la inquietante sensación de habérsela engualichado o algo por el estilo. Volvió a adelantarse y acomodarla a su antojo. De nuevo, dejé mi lugar en la línea del arco y repetí el procedimiento, pero esta vez, y asegurándome de estar de espaldas al árbitro, lo enriquecí con un escupitajo bien cargado, que deposité veloz sobre uno de los gajos negros del balón. Genaro, francamente ofuscado, volvió hasta la pelota, la restregó contra el pasto y me denunció reiteradas veces al juez Pérez. Sabiéndome al límite de la tolerancia e intuyendo que el tipo ya iba incubando ganas de asesinarme, volví a acercarme con ademanes grandilocuentes. Invoqué a viva voz mis derechos cercenados, y mientras le tocaba de nuevo la pelota, le dije a Genaro, lo suficientemente bajo como para que solo él me escuchara, que después de errar el penal, mi hermano iba a empatarle el partido, que se iba a tener que mudar a la Quiaca de la vergüenza, pero que en agradecimiento yo le prometía que iba a dejar de afilar con su novia. Genaro optó por putearme a los alaridos, como era esperable de cualquier varón honesto y bien nacido. Pérez lo reprendió severamente, y a mí me mandó a la línea del arco con un gesto que ya no admitía dilaciones. En ese momento empezó a rodar el milagro. Me jugué apenas a la izquierda, pero me quedé bien erguido. Genaro le pegaba muy fuerte, pero sin inclinarse, y la pelota solía salir más bien alta. Le dio con furia, con ganas de aplastarme, de humillarme hasta el fondo de mi alma irredenta. Tuve un instante de pánico cuando sentí la pelota en la punta de mis guantes. Era tal la violencia que traía que no iba a poder evitar que se me vencieran las manos. De hecho así fue, pero había conseguido cambiarle la trayectoria. Después de torcerme las muñecas, la pelota se estrelló en el travesaño y picó hacia afuera, a unos 20 centímetros de la línea. Me incorporé justo a tiempo para atraparla, y para que los 95 kilos de Genaro me aplastaran los huesos, la cabeza, las articulaciones. Pérez cobró el tiro libre y me gritó ¡juegue! No me detuve a escuchar los gritos de alegría de los nuestros. Me incorporé como pude y te busqué desesperado. Estabas en el medio del campo, totalmente libre de marca. Ellos volvían desconcertados, como no pudiendo creer que tuvieran que aplazar el grito del triunfo. Te la tiré bastante mal, por cierto, pero como andabas inspirado, la dominaste con 2 movimientos. Levantaste la cabeza y se la tiraste al pibe de Nápoles, que corrió como una flecha por la izquierda. Sacó un centro hermoso, bien llovido al área, pero alguno de ellos consiguió revolearla al córner. Era la última. Pérez ya miraba de reojo su muñeca, con ganas de terminarlo. Fuimos todos a buscar el centro. Lo mío era un acto simbólico. Si me hubiese caído a mí, hubiera sido incapaz de cabecear con puntería. Al arco me defendía, pero afuera era una tabla con patas. El centro lo tiró de nuevo Nápoles, pero esta vez le salió más pasado y más abierto, y bajó casi en el vértice del área. Vos estabas de espaldas al arco. El sol ya se había ido, y no se veía bien ni la cancha ni la pelota. Mientras estuvo alta, donde el aire todavía era más claro, la vi pasar encima mío sin esperanza. Cuando te llegó a vos, supongo que debía ser poco más que una sombra sibilante. Parece mentira, como todos estos años lo tuvo olvidado, porque mientras avanzo en el recuerdo, los detalles se agolpan con una vigencia pasmosa. Porque fue justo ahí, mientras yo pensaba, sonamos, pasó de largo, ahora la revienta alguno de ellos y Pérez lo termina. Fue ahí que el milagro concluyó su ciclo legendario. La camiseta con el 5 en la espalda, las piernas volando acompasadas, la izquierda en alto, después la derecha, la chilena lanzada en el vacío, y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre.
viajando y silbando con una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado en la certidumbre de que la ola lo sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida, por el resto de la eternidad, de que era 1 a 1 y a cobrar, y nada más en el recuerdo, porque ya con eso era demasiado, apenas un vestigio de energía para salir corriendo, para treparse al alambrado, para tirarse al piso a llorar de la alegría, para encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante, para que el gordo Napoli resucitara la cámara y las fotos para el insectario, y los gestos obscenos, y el grito multiplicado en 100 gargantas, y el tumulto feliz en el mediocampo, y la vuelta olímpica lejos del lateral para librarnos de los gargajos. Ayer a la nochecita, con esa cara de loco y ese puño arrobándome la ropa, me hiciste retroceder 20 años, a cuando vos tenías 15 y yo 16, a tu fe ciega y al exacto punto de tu chilena legendaria, heroica, repentina, capaz de torcer los rumbos sellados del destino. Ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de aquello, pero yo sabía que vos sabías que ambos estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando en lo mismo, y nos pusimos a llorar abrazados, y moqueamos un buen rato, hasta que me empujaste y me dijiste: déjame solo, anda con los demás que van a preocuparse. Y yo te hice caso, porque en la penumbra de la pieza te vi los ojos, llenos de bronca y de rencor, llenos de una furia ciega, y me quedé tranquilo. La noche me la pasé en la capilla de la clínica, rezando y cabezando de sueño, pero sin darme por vencido. Recién cuando te llevaron al quirófano, me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche con medialunas. Me la llevé a Anita, que estaba hecho un trapo, pobrecita. Lógicamente no le dije nada de lo de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el valero, me iba a sacar rajando si empezaba a desempolvar historias antiguas. A los demás tampoco les dije nada, los dejé que volvieran con su velorio portátil, esta vez improvisado en la sala de espera del quirófano, a dejar pasar las horas, a consolar a Anita y a los chicos, a murmurar ensayos de resignación y de entereza. Ni siquiera dije nada cuando salió Rivas hecho una tromba, cuando la agarró Anita del brazo y ella lo escuchó llorando pero maravillada, agradecida, incrédula, ni cuando él habló y gesticuló y dejó que se le desordenara el pelo engominado, ni cuando la voz entró a correr entre los presentes, ni cuando empezaron a oírse exclamaciones contenidas y risitas tímidas buscando a otras risas cómplices para animarse a tronar en carcajadas y gritos de júbilo, ni cuando Anita me lo trajo arriba para que lo oyera de sus labios. Ahí tampoco dije nada, aunque lloré de lo lindo. Yo lloraba de emoción, es claro, pero no de sorpresa. No con la sorpresa todavía descreída, todavía tensa y desconfiada de José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita. Yo también, en su lugar, hubiese estado sorprendido. Para ellos, este milagro es el primero. Al fin y al cabo, ellos no vivieron aquel partido de Popeye, y no le dieron la vuelta olímpica al Estudiantil en cancha a ellos, con el gol tuyo de chileno. Esto fue Para Leer en la Oscuridad. No olviden compartir y suscribirse.